Hoy vamos a estar viendo un tema de mucha bendición, pero también de mucha controversia. ¿Por qué? Porque hay alguna disensión en cuanto a la apreciación que tienen algunos sectores de la iglesia cristiana, porque vamos a hablar pues básicamente de lo que se predica normalmente dentro de la iglesia cristiana evangélica. Yo les he comentado a ustedes pues que no se trata aquí de hablar de ninguna religión, porque no mencionamos ninguna religión en particular, tampoco menciono ninguna religión, sino que solamente vamos a lo que la palabra de Dios dice, y obviamente de lo que se trata es de reformar algunas cosas que se podrían estar predicando en la iglesia de Cristo, y pues que de alguna manera pues Dios quiere que su bendita palabra pues se traslade como Él la dio. Y hoy vamos a estar viendo el tema que se llama vida eterna hoy, y ese hoy es la gran diferencia, y vamos a ver que es el punto controversial con algunas situaciones que se dan dentro de la iglesia. Entonces también quiero bendecir a nuestro hermanito Noel Bolaños, que también todos los días se conecta, nuestro hermano Noel, y qué bueno que está con esa disposición de seguir aprendiendo más. Nos saluda por favor a nuestra hermanita Mariela y a sus hijos ahí. Qué bueno, nuestro hermano Noel. También queremos saludar a nuestra hermanita Lourdes Castellanos, y tampoco podía faltar nuestra hermana Zaida Cordón, ¿verdad? Que todos los días se está conectando para recibir la bendición de Dios. Bendecimos también a Heidi Elizabeth King, pues bienvenida también a este discipulado. Y vamos a estar aprendiendo un tema fundamental que cuando tú lo entiendas, fíjate bien pues, cuando tú puedas recibir esta verdad con tu espíritu, porque el Espíritu Santo te va a dar testimonio a ti, qué es lo que Dios nos ha dado a través del Señor Jesucristo, y entonces esto se va a hacer vida, se va a hacer revelación en ti, y entonces eso te va a traer, mira, te va a traer una paz, te va a traer un reposo, vas a poder descansar de muchas cosas, y al final lo que Dios quiere es que cada uno de sus hijos pueda entrar a su reposo, pero se entra a través de la fe. Entonces es muy importante que tú puedas recibir esto con tu corazón. La Biblia pues dice eso. Muy bien, entonces vamos a arrancar entonces con el tema de esta noche, que se llama vida eterna hoy. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender y comprender es que todo comenzó allá. ¿Por qué? Porque antes, cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para que vivieran para siempre, fíjate bien. Y obviamente como había un árbol del bien y del mal ahí en el huerto, y precisamente Dios le había dicho a ellos que el día que comieran, entonces ellos iban a morir espiritualmente, iban a morir físicamente, fíjate bien, y también había una muerte eterna, que es la segunda muerte. Y entonces se puede decir que la idea original no era que el hombre pereciera, sino que el hombre tuviera vida eterna. Entonces, fíjate bien, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió fue que Dios vino y dentro de su plan eterno, Él dispuso restaurar todas las cosas. Fíjate bien, restaurar todas las cosas con su Hijo. Y entonces vemos que a raíz de esta situación, el hombre hoy en día está tratando de alargar sus días, de alargar su vida, porque está dentro de los genes del hombre vivir para siempre. Y hay muchos que han estado tratando de hacer ciertas cosas, vamos a verlo desde el punto de vista natural. Que por ejemplo hay una empresa que se dedica a congelar los cuerpos, fíjate bien, para que cuando alguien se muera aquí, su cuerpo es congelado para que posiblemente dentro de 50 años, 100 años, 200 o 500 años o 1000 años, la ciencia desarrolle a tal punto a que ellos puedan ser resucitados, fíjate bien, y que puedan vivir
para siempre. Y entonces está dentro de los genes del hombre el querer vivir para siempre. ¿Por qué? Porque fue creado así por Dios. Y el hombre a raíz de eso ha estado aumentando la expectativa de vida. Por ejemplo, en los tiempos donde vivió el Señor Jesucristo hace 2000 años, la expectativa de vida que había en aquel tiempo era de aproximadamente entre 33 y 35 años. Fíjate bien. ¿Por qué? Porque no habían vacunas, no había medicina como la de hoy, ¿verdad? Y entonces se podía decir de que un hombre cuando llegaba a los 33 años, más o menos como cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, era que estaba llegando prácticamente a la plenitud de su vida. Y a través de estos 2000 años, la ciencia ha avanzado que hoy en día, fíjate bien que la expectativa de vida en promedio, ahora de 33, ha pasado a 74. Imagínate tú. Y en los países desarrollados ya llegó a los 80 años. Y entonces vemos que dentro de los genes del hombre está eso, el querer vivir más, el querer vivir más. ¿Por qué? Porque desde el principio fue diseñado para que tuviera vida eterna. Pero lo que no ha entendido es que sí existe la vida eterna, y hoy vamos a estar hablando con respecto a esto. Y obviamente vamos a tocar el área doctrinal y vamos a tratar de corregir algunos puntos de vista, obviamente a la luz de la palabra. Entonces, yo quiero que tú vayas a Romanos capítulo 6, verso 23, y entonces dice así la Biblia: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que a causa del pecado vino la muerte. Por eso es que la paga del pecado es muerte. Fíjate que esto también ha sido un error doctrinal, porque muchos han introducido esto dentro de la iglesia cristiana. Oye bien, se lo han aplicado a los cristianos. Esta primera parte del verso 23, donde dice que la paga del pecado es muerte, se lo quieren aplicar a los cristianos, y entonces le dicen a algunos cristianos que cuando fallen, que cuando pequen, entonces vuelven a estar muertos. Fíjate bien, la vida que tenían en Cristo, entre comillas, ahora porque fallaron, porque pecaron, entonces como dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, entonces vuelven a su estado anterior, y entonces se sienten culpables, se sienten condenados. Y ahí hay muchos que dicen: bueno, yo ya no tengo pues ninguna relación con Dios, mi unidad con Cristo se perdió porque fallé. Y entonces, acusados, condenados por la misma iglesia, lo que hacen es que se regresan al mundo. Una mala enseñanza, fíjate bien. Y aquí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta cuáles son los contextos de los versículos esos, porque están relacionados con la vida eterna. Entonces, cuando alguien dice que la paga del pecado es muerte y se la aplica a los cristianos, lo que está diciendo es que realmente no hay vida eterna, que tiene vida eterna en Cristo Jesús hasta que peque. Fíjate bien. Pero la palabra de Dios dice que todos pecamos, todos, hasta los pastores pecan, hasta los apóstoles, los profetas, todos pecamos. Hasta el que diga que no peca, ese es un gran mentiroso, porque la Biblia dice que aquel que diga que no peca es mentiroso y hace mentiroso a Dios, porque Dios dice que todos pecamos. Porque en nuestra naturaleza humana todavía hay algo que se llama concupiscencia, y la concupiscencia es la capacidad, es la inclinación que esta naturaleza humana tiene para hacer lo malo. Entonces nosotros podemos pecar de pensamiento, podemos pecar de obra, o sea, comisión, y también podemos pecar de omisión. Eso quiere decir que aún pecamos cuando no hacemos algunas cosas. Fíjate bien, y yo te he enseñado que no es lo mismo estar en pecado que cometer pecado. Son dos cosas completamente diferentes.
Pero muchos, obviamente en la iglesia, no logran entender, todavía tienen un velo, no logran diferenciar entre estar en pecado, o sea, estar muerto en pecados y delitos, y ser un cristiano que tiene la capacidad todavía de pecar, que son dos cosas completamente diferentes. Entonces, como no logran discernir una división ahí, entonces le aplican el versículo a medio mundo parejo y dicen: la paga del pecado es muerte, y es muerte espiritual. Y entonces anulan, fíjate bien, anulan la verdad que está en la palabra con respecto a la vida eterna hoy. Y entonces yo te he enseñado siempre que es muy importante que tú conozcas el Antiguo Testamento, porque tampoco nos podemos ir al extremo que porque no estamos en la ley, pues nosotros no vamos a estudiar el Antiguo Pacto, o que no lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que el Antiguo Pacto iba a ser una sombra de las bendiciones o de las promesas venideras. Obviamente es la sombra de la imagen, eso quiere decir de lo verdadero. Y entonces esta vida eterna hoy tiene su origen, fíjate bien, en el Antiguo Pacto, porque era una sombra de lo que iba a establecerse en el Nuevo Pacto. Obviamente, yo te he enseñado a ti que el Señor Jesucristo vino con una doctrina nueva, vino con una enseñanza nueva. Él vino a predicar el evangelio de las buenas nuevas. Y entonces, precisamente porque estaba predicando algo diferente a lo establecido, por eso al final lo crucificaron. Pero si tú vas a Números, aquí es donde tú tienes que conocer la ley. No estamos bajo la ley, pero eso no quiere decir que tú no la conozcas. Es más, yo te he instado, te he motivado a que tú leas los 613 mandamientos o preceptos de la ley de Moisés, para que tú te des cuenta que hay un chorro, así como hay un chorro de mandamientos que están en la ley de Moisés, que nos los han aplicado en la iglesia. Fíjate bien. ¿Para qué? Para manipular, para meter miedo, para culpar, para condenar, o simplemente para aprovecharse, para enseñorearse, para tener control, para tener dominio de las personas. Y entonces, aquí es donde tú tienes que conocer también qué es la ley de Moisés, cómo funciona, qué es y todo, para que no te la apliquen, porque en muchas congregaciones hoy la están aplicando. Entonces, en Números, capítulo 35, 25, es parte de la ley, dice: y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Bueno, aquí tenemos una sombra de venir con respecto a la vida eterna hoy. ¿Por qué? Porque en la ley decía que cuando alguien mataba a otra persona, ya sea accidentalmente o no, fíjate bien, la ley obligaba al familiar a vengar esa muerte. Por eso es de que hoy en día se dan muertes entre familiares. Se vengan los tíos de los hermanos y con otras familias y todo. ¿Por qué? Porque están funcionando en base a la ley del talión, que dice ojo por ojo y diente por diente. Entonces, pero había, fíjate bien, una ley en donde decía que si aquel que había matado a alguien iba a una ciudad de refugio, habían varias, y entraba ahí, dice que su vida, fíjate bien, su vida, te estoy hablando de una sombra de los bienes venideros, su vida iba a estar garantizada, que no la iba a tocar nadie se podía vengar de él mientras viviera el sumo sacerdote. Ahora nosotros vamos a el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque yo te he comentado y te he dicho que como hubo un cambio de pacto, también hubo cambio de sacerdocio, hubo cambio de ley, hubo cambio de principios, hubo cambio de sacrificios, hubo cambio de templo. Mira, hubo cambio absolutamente de todo. Por eso es que esto es sombra de los bienes venideros. Entonces, si tú vas a Hebreos capítulo 6, verso 20, tú te vas a dar cuenta ahora
que el sumo sacerdote que tú tienes ahora se llama Cristo Jesús. Fíjate bien, ahora tu vida como cristiano, como hijo de Dios, está dependiendo de cuánto tiempo viva nuestro sumo sacerdote ahora. Fíjate bien. Y entonces nosotros encontramos que el Señor Jesús fue constituido como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ya no según el orden de Aarón. Y entonces tu vida está guardada en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque como Él vive para siempre, ahora tú tienes vida eterna en Cristo Jesús. Entonces vayamos a Hebreos capítulo 6, verso 20, que es el contexto de lo que dice esta sombra que está en la ley de Moisés. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, aquí lo que nos está diciendo es que ahora nosotros, fíjate bien, ya no podemos ser muertos, ya no puede venir el vengador a quitarnos la vida, fíjate bien. ¿Por qué? Porque ahora nuestra vida está escondida en Cristo, porque nuestro sumo sacerdote ahora ya no es como aquellos que cuando moría el sumo sacerdote, entonces quedaba expuesto aquel, y los vengadores solo estaban esperando un tiempito mientras se moría, porque cuando se moría, entonces podían darle muerte. Pero ahora nuestro sumo sacerdote tiene vida eterna, y oye bien, y esa vida eterna es la que te han dado a ti hoy. Entonces, podemos decir que Dios ha dado esa victoria a través del Señor Jesucristo. Ahora, fíjate bien, como se habla de que la muerte viene como producto del pecado, y aquí ya es la parte teológica, fíjate bien, es la parte doctrinal. Tú tienes que darte cuenta que la palabra de Dios dice, ¿por qué viene el pecado? ¿Por qué el pecado está relacionado con la muerte? Y oye bien esto, ¿por qué la muerte está relacionada con la ley de Moisés? Esta es la parte doctrinal. Y yo sé que muchos todavía no han llegado ahí, pero yo espero que el Espíritu Santo te pueda quitar el velo hoy y que tú puedas comprender por qué tú tienes vida eterna hoy. Fíjate bien, porque para comenzar, tú ya no estás bajo la ley, sino que ahora tú estás bajo un nuevo pacto, bajo un nuevo régimen de la gracia. Entonces, yo quiero que le pongas mucha atención a estos versículos que tienen que ver con la muerte, tienen que ver con el pecado, tienen que ver con la ley, pero está directamente relacionado con Cristo Jesús y contigo, para que tú puedas entender. Y yo espero que esto lo puedas recibir con tu espíritu, porque si tú recibes esto hoy, fíjate bien, tú vas a empezar a reposar, tú vas a empezar a descansar, tú vas a empezar a comprender que tu vida, fíjate bien, está guardada en Cristo, que tu vida está dependiendo de cuánto tiempo viva Cristo. Y la vida de Cristo es eterna, fíjate bien, y es la vida que Él tiene, la que te han aplicado a ti. Entonces, yo creo que tú vayas a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 54 al 57. Y cuando esto corruptible, hablando de nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción, cuerpo glorificado, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Oye bien, dice, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oye bien esto pues, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Es el versículo que te leí antes, donde dice que la paga del pecado es muerte. Bueno, aquí dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Oye bien, y dice, y el poder del pecado es la ley de Moisés. Escucha bien esto, escucha bien esto. Dice que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado está en la ley de Moisés. Oye bien eso, más gracias sean a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oye, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Lo que está diciendo aquí es que
El Señor Jesucristo nos ha dado la victoria, primero, sobre la muerte. Nos ha dado la victoria sobre el pecado, fíjate bien, y nos ha dado la victoria también sobre la ley. ¿Por qué? Porque Él vino a redimirnos también de la ley. Si tú vas a Romanos capítulo 6, verso 14, dice: porque el pecado, fíjate bien, el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Escucha bien esto. Entonces, como nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, entonces la muerte, fíjate bien, o el aguijón de la muerte ya no nos aplica. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos del pecado, sino que Él nos ha liberado también de la ley del pecado, nos ha liberado de la muerte, de la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí se completa la ecuación, fíjate bien, para que tú tengas vida eterna. ¿Por qué? Porque está relacionada la muerte con el pecado y con la ley, pero nosotros como cristianos, como gentiles, nosotros ya no estamos bajo la ley. Por eso es que ya no estamos en pecado, fíjate bien. Y aquí regreso otra vez para que tú puedas hacer una diferencia entre pecado y la capacidad que tenemos nosotros de pecar. Fíjate bien que son dos cosas diferentes. Y ahorita pues no me voy a meter a hablar, por ejemplo, de aquellos cristianos que están practicando el pecado, porque eso tal vez lo voy a explicar otro día. Ahorita me quiero enfocar aquí en que la vida eterna está dependiendo ¿en qué? En que ahora nosotros ya no estamos bajo la ley. Y entonces, como ya no estamos bajo la ley, ya no somos esclavos del pecado, fíjate bien. Y como ya no estamos esclavos del pecado, ya no estamos en pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y entonces nosotros hemos sido ¿qué? Resucitados. Nosotros ahora tenemos vida eterna hoy. ¿Por qué? Por lo que te estaba diciendo, por lo que dice ahorita estos versículos. Entonces, es bien importante que nosotros podamos comprender que la vida eterna no comienza como algunos andan diciendo por ahí, que cuando nos vayamos de este mundo, entonces va a comenzar la vida en el cielo, fíjate bien. Sino que nosotros tenemos que comprender que la vida eterna comienza hoy. ¿Por qué? Porque la vida eterna está garantizada por la vida de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que la vida de Cristo es la misma vida que tú tienes hoy. Y te quiero recordar que la Biblia dice que cuando tú naciste de nuevo, cuando el Espíritu Santo vino en ti, dice que tu espíritu, fíjate bien, tu espíritu se hizo un espíritu con Cristo. Hay unidad ahí. Fíjate bien. Luego dice que tú te hiciste carne de su carne y hueso de su hueso. Tú eres el cuerpo de Cristo. Fíjate bien. Entonces, la vida que tiene Cristo se te ha aplicado a ti. Por eso es que tú tienes vida eterna hoy. Fíjate bien. Y aquí es donde muchos todavía no han comprendido esto y ven, por ejemplo, o te ven a ti como alguien separado. Cristo, que solamente tiene una relación entre padre e hijo, vamos a decirlo así, o como Dios y un creyente, y no ven, fíjate bien lo que la palabra dice, que ahora nosotros estamos unidos en un mismo espíritu. O sea, no somos diferentes, o sea, ya no somos dos, sino que somos uno en Él. Fíjate bien, así como el misterio, porque esto fue lo que dijo Pablo, así como el misterio que se da entre una mujer y un hombre cuando se casan, que cuando no están en matrimonio son dos, pero dice que cuando se casan, fíjate bien, ya no son dos, sino que son ¿qué? Uno. Y entonces, esa misma situación es la que Pablo habla de que tú ahora eres uno en Cristo Jesús. Y así como Cristo Jesús ya no va a morir, fíjate bien, Él ya no puede morir porque Él tiene vida eterna hoy. Esa misma vida eterna que Él tiene se te ha acreditado a ti.
Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en la iglesia de Cristo de hoy, pues se ha manejado mucho esta situación para amedrentar, para poder meter miedo, para que las personas se mantengan dentro de la iglesia. Y yo puedo comprender, fíjate bien, porque tengo corazón de pastor y yo puedo comprender que hay muchos siervos que bien intencionados lo que menos quieren es que sus ovejitas se regresen al mundo, de que su gente se regrese a la vida que llevaba antes. Y de una forma bien intencionada, lo quiero pensar así, lo quiero creer así, que no es por una forma de manipulación. Vienen y les dicen a ellos que, fíjate bien, que ahora que ya están dentro de la iglesia, va a depender su salvación, su vida eterna, de las obras que ellos hagan. Que si ellos siguen haciendo las cosas que se les piden que hagan, que si ellos dejan de hacer las cosas que se les piden que dejen de hacer, y que si ellos se mantienen congregándose y obviamente cumpliendo con todos los requisitos que tienen ahí, que esas obras que van a hacer son los que le van a estar dando la vida eterna. Y entonces lo que están diciendo ellos, fíjate bien, en buen barrio porteño es, bueno, tu salvación depende de tus obras hoy. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la salvación es por fe y por gracia. Y cuando ya estamos en la iglesia, sigue siendo por fe y por gracia, no sigue siendo por nuestras obras, porque entonces se contradice. Y aquí es en donde le aplican los principios de la ley, porque los principios de la ley dicen que ahora están tratando de justificarse por sus obras, que se están congregando, que están diezmando, que están orando, que están ayunando, que están vigilando, que están cumpliendo con todas las ordenanzas, la ley, las tradiciones y costumbres, y todo eso, y que es eso lo que los va a llevar al cielo hoy. Y no te estoy diciendo que sea malo eso, de hecho tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que vigilar, nosotros lo hacemos todos los días, porque hay un grupo, yo ya te comenté que hay un grupo que de 7 a 8 ora todos los días, fíjate bien. Y hay una práctica, fíjate bien, pero entendemos que esta práctica no nos está dando salvación, fíjate bien, sino que estos son frutos de que ahora nosotros ya somos hijos. Es una evidencia de que ahora el Espíritu Santo está en nosotros y que tenemos vida eterna. No lo hacemos, fíjate bien, para justificarnos delante de Dios. El problema está que cuando se le enseña a alguien así, entonces cuando fallan, cuando se tropiezan, que tarde o temprano lo van a hacer. Fíjate bien, entonces viene la culpa, viene la condena y entonces se revierte contra la misma iglesia lo que el pastor quería, evitar que se regresaran al mundo, evitar que regresaran a la vida que llevaban antes. Entonces se revierte y es contraproducente. ¿Por qué? Porque aquel que falla, ahí está que lo primero que hace es que irse porque se siente acusado y se siente condenado. Y aquí viene lo peor, hermano. Aquí viene lo peor. ¿Qué pasa cuando el pastor falla? ¿O tú crees que no fallan los siervos de Dios? Bien. Claro que sí. ¿Qué pasa cuando él falla? ¿Sabes qué? A estos que él estuvo juzgando, condenando, señalando y todo para que se mantuvieran ahí, ahora ellos se constituyen en jueces de él. Esto está más o menos como una situación que creo que te comenté hace un tiempo atrás, en donde un siervo les había enseñado a su iglesia que cuando alguien se enfermaba era porque se había portado mal, porque tenía un pecado oculto, porque había hecho algo malo y entonces Dios lo estaba castigando. Y déjame decirte que la Biblia sí dice eso. ¿Pero dónde dice eso? En la ley de Moisés. Ese es un principio de la ley que ahí se lo aplican a la misma iglesia. ¿Qué te parece a ti? Que un tiempo después la esposa se enferma de diabetes y le resultan cortando un pie. ¿Qué crees tú que empezó a pensar la iglesia que le habían enseñado, que él mismo le había dicho? Mira, cuando alguien se enferma y está así es porque pecó y entonces Dios lo está castigando. Imagínate tú qué tipo de evangelio están presentando. Pero eso es el evangelio que se está predicando hoy en muchas iglesias y no tiene nada que ver con la gracia de Dios, sino que por eso es que yo te estoy explicando hoy que la Biblia dice que nosotros ya no estamos bajo la ley.
Y entonces, como no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo maldición. Y la maldición de la ley era la pobreza, la muerte y la enfermedad. Muy bien, continuemos entonces. Entonces, se puede decir ahora que algunos pastores o líderes se han agarrado de un par de versículos aislados, fíjate bien, aislados, para poder inyectar esta doctrina equivocada en cuanto a que la vida eterna comienza cuando tú ya estés allá. Y te dicen, el que persevere hasta el final, entonces le daré la corona de vida. Fíjate bien, y la Biblia sí dice eso. Pero vienen y lo sacan de contexto y entonces dicen, mire, si usted persevera, si usted se mantiene, fíjate bien, ya le está hablando sobre sus obras. Si usted hace esto, si usted se mantiene aquí, entonces, cuando usted cumpla con todo esto, entonces le darán la corona. ¿Qué es lo que le están diciendo ahí? Que la salvación es por obras. Pero la Biblia no dice eso. O, si no, también dicen que si tú perseveras, si tú te mantienes haciendo las cosas bien, dice, entonces no borraré tu nombre del libro de la vida. O, démosle la vuelta a la tortilla. Si tú pecas, si tú fallas, entonces voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Es otro versículo que lo han descontextualizado, fíjate bien, para inyectar ahí que tú no tienes garantizado nada, de que tú estás en la cuerda floja, de que tú estás al filo siempre de la situación y que cualquier movimiento que tú hagas directo al infierno. ¿Por qué? Porque tu nombre puede ser borrado del libro de la vida. Y entonces cuando empiezan a predicar sobre eso, lo único que hacen es que empiezan a provocar temor o miedo y ya las personas se quedan paralizadas y dicen, bueno, aquí como que no es que primero me dijeron una cosa y ahora me están diciendo otra. Y es precisamente, ese es el mensaje, fíjate bien, que en muchas congregaciones se da, que la salvación es por gracia. Eso es lo que le dicen al mundo, que es por gracia, que ya Cristo pagó los pecados, que ya Cristo se dio en la cruz por ellos, y vienen y aceptan al Señor Jesucristo y reciben la salvación por gracia. Pero ahora cuando ya están dentro de la iglesia, le dicen, ahora la salvación es por obras, porque si no, tu nombre que se te inscribió aquí en el libro de la vida, si tú no continúas con eso, entonces puede ser borrado aquí. O si tú perseveras en todo esto, entonces se te dará la corona de vida. Ese es el mensaje que están predicando en muchos lados. Y entonces la gente está insegura, tiene miedo. ¿Por qué? Porque no tienen garantía de nada. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Cristo? Lo que dice Cristo, lo que dice Dios, lo que dice la palabra de Dios, esta es la sana doctrina. Lo que dice es que tú tienes vida eterna hoy. ¿Eso qué quiere decir? Que el día en que tú creíste en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, la vida eterna del sumo sacerdote se te fue aplicada a ti. Y que ahora tú tienes vida eterna en Él. Yo te voy a dar los versículos ahorita, porque yo sé que tú ahorita lo que quieres es que yo te diga dónde está escrito, ¿verdad? Bueno, yo te los voy a dar. Pero oye bien, ahí tú te vas a dar cuenta que no habla de que le voy a dar o hasta que llegue allá. No, sino que vamos a leer que el Señor Jesús está hablando en tiempo presente. Fíjate bien, algo como que tú ya lo puedes recibir hoy. Entonces, yo quiero que tú veas a Juan capítulo 3, verso 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Oye bien, no dice va a tener vida, sino que o cuando ya llegue al cielo, entonces yo le voy a dar vida. No, oye bien, ¿qué es lo que dice? Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Si tu respuesta es sí, tú tienes, no vas tú tienes vida eterna. Fíjate bien, pero dice también, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Entonces aquí la diferencia está en que el justo por la fe vivirá.
Se trata ahora de que tú creas. Y cuando tú crees, entonces tú tienes, fíjese bien, no tendrás, tú tienes vida eterna en Él. Ahora quiero que vayas a Juan capítulo 5, verso 24. Y yo quiero que tú puedas comprender que los versículos que yo te estoy dando ahorita los habló Jesús. Oye bien, no fue un discípulo, no fue alguien que lo vio por ahí, sino que son las palabras que están saliendo de la boca del mismo Jesús. Fíjate bien, y esto es tan importante para que tú lo puedas recibir y que lo puedas recibir con tu espíritu para que tú puedas comprender que tú tienes vida eterna hoy. Entonces en Juan capítulo 5, verso 24 dice: de cierto os digo, Jesús hablando, el que oye mi palabra, oye en mi palabra, no la ley de Moisés, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mira, amado hermano, ese es el evangelio de Cristo. Ese es el evangelio de la gracia. Ese es el evangelio de las buenas nuevas. Él está diciendo que el que oye mi palabra, mi doctrina, mi evangelio de las buenas nuevas y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Tiene, dice, no dice va a tener, tiene vida eterna, dice, y no vendrá a condenación. Por eso es que Romanos 8:1 dice que para el que está en Cristo ninguna condenación hay. Y dice, mas ha pasado de muerte a vida. Luego tenemos en Juan capítulo 6, verso 47, el Señor Jesucristo hablando. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Mira, más claro no canta un gallo. Ahí está en tiempo presente. Ahí no dice, y hasta cuando llegues allá, entonces allá te vamos a dar vida eterna. No, es en el momento en que tú naces de vida. Obviamente este cuerpo se va a quedar aquí, porque este cuerpo corruptible no puede entrar allá. Tiene que vestirse de incorrupción, tiene que glorificarse primero. Pero lo que está diciendo aquí que ahora nosotros contamos con una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza es eterna. Esa nueva naturaleza es espiritual y lo espiritual es eterno. Lo carnal, lo natural es temporal. Fíjate bien, y tú tienes que recibir esto con tu espíritu para poder comprender que la naturaleza, la nueva naturaleza que te han dado a ti es una naturaleza espiritual, es una naturaleza divina, y la Biblia dice que lo espiritual es eterno. Lo que se ve es temporal, lo natural, lo carnal es temporal. Por eso es que este cuerpo se tiene que quedar aquí. ¿Por qué? Porque es natural. Amén, amado hermano. En Juan capítulo 10, verso 28, nuevamente el Señor Jesucristo hablando. Y dice, y yo les doy vida eterna. No dice, y yo les daré vida eterna. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mira, hermano. Si tú puedes recibir esta verdad de la boca del Señor Jesucristo, y tú puedes recibirlo con tu espíritu, y tú puedes llegar a entender esta revelación, en donde Jesús mismo te está diciendo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mira, desbarata todas aquellas doctrinas que se ha predicado tanto tiempo dentro de la iglesia, en donde le han metido miedo a la gente, que ahora si no se portan bien o si hacen algo que no está bien, entonces van a perder su salvación, van a morir espiritualmente. Y oye bien, otro día voy a hablar sobre la apostasía. Yo te he dicho que uno de estos días voy a hablar, pero mira, hay tantos temas que predicar. Y un día de estos voy a un poco sobre eso, pero ese es otro tema. Pero lo que yo quiero que te enfoques, porque hoy el punto es vida eterna hoy, y quien lo está diciendo es el Señor Jesucristo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mira, tú tienes una garantía ahí de parte del Señor Jesús.
Tú tienes una certeza, tú tienes una seguridad de parte de Él, que Él te tiene en sus manos, fíjate bien, y por mucho que tú te quieras soltar de ahí, porque dice nadie, fíjate bien, ni siquiera tú, y por mucho que tú te quieras soltar de ahí, no te puedes soltar de ahí, no te puedes caer de ahí porque estás en un lugar seguro, tu vida está escondida en Cristo, y dice, no perecerá jamás, aunque quieran venir a reclamar tu vida, aunque quiera venir el vengador a decir, no, que eso es mío, no perecerá jamás. ¿Por qué? Porque tiene vida eterna hoy, y eso lo está diciendo el Señor Jesucristo. Y quiero seguirte leyendo unos 2 versículos más y con esto voy a concluir. ¿Por qué? Porque aquí está el broche de oro. Todo esto que te estoy hablando con respecto a la vida eterna hoy, a que el aguijón de la muerte es el pecado, y que el pecado tiene su poder en la ley. Tú te vas a dar cuenta por qué es que nosotros hemos estado insistiendo en predicar el evangelio de la gracia. Y aquí tú te vas a dar cuenta cómo la ecuación se completa a través de la gracia para declararte a ti que tú tienes vida eterna hoy. Y quiero que vayas a estos versículos. En Romanos capítulo 5, verso 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, fíjate bien, el pecado reinó, pero ahora para ti ya no está reinando. ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces dice, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor muerto. Mediante el Señor Jesucristo nuestro. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Lo que está diciendo aquí es que es a través de, fíjate bien, la vida eterna. O sea, la vida eterna es un regalo, es un favor, es algo que el Señor Jesucristo ganó en la cruz y lo está dando a disposición de todos aquellos que crean en Él. Y que así como el pecado reinó un tiempo, fíjate bien, ahora ya no está reinando para los hijos de Dios. Por eso es que no le pueden aplicar el versículo que dice que la paga del pecado es muerte, ¿ya? El pecado reinó un tiempo, pero ahora ya no está reinando, sino que ahora dice que es la gracia la que está reinando para la justicia, para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y con esto quiero concluir, para terminar de hacer el nudo ciego. Y hay muchas cosas más que hablar con respecto a esto, pero por razones de tiempo, pues ya no nos da para más. Pero quiero que tú vayas a primer carta de Juan, capítulo 5, del verso 11 al 13, y con esto vamos a concluir y vamos a hacerle un nudo ciego. Y yo espero que tú todo esto lo puedas recibir con tu espíritu y que tú puedas que Dios no hace remiendos, que Dios no hace trabajos a medias, que Dios no hace trabajos chuecos, que Dios ha hecho algo perfecto en tu vida, y por eso Él dice que Él la perfeccionará hasta el día del Señor. Y eso quiere decir de que tú ya estás perfecto en Él, pero obviamente nosotros tenemos que ser perfeccionados. ¿Qué es lo que dice primera carta de Juan, capítulo 11, verso 13? Dice, y este es el testimonio, o sea, esta es la verdad, que Dios nos ha dado vida eterna. Dice, no nos va a dar, fíjate bien, dice que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida es su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Mira, qué lindo eso. Si con todo esto nosotros no logramos comprender que el diseño de Dios es que nosotros tengamos vida, inmediatamente nacemos de nuevo.
que es por gracia, obviamente, y que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí está esto bien claro. Y dice que escribe esto para que nosotros lo sepamos, lo conozcamos, para que nosotros estemos seguros, estemos convencidos, para que nosotros podamos entender que nosotros tenemos vida eterna, fíjate bien, que es la misma vida que tiene el Hijo, que es a causa de Él. Por eso es de Él, por Él y para Él. Y entonces, cuando tú logras comprender esto, tú vienes a reposar en Él. Tú puedes venir a descansar en Él. Tú puedes venir y presentarte con Él, mira, con toda libertad, sabiendo que Él es tu papá, que Él está con tus brazos abiertos, que Él te está viendo a través de Cristo Jesús, que Él ya te perdonó todos los pecados, que Él ha quitado tu culpa, que Él ha quitado tu condenación, que no hay nadie, ningún pastor, oye bien, ningún líder que pueda venir y pueda condenarte, pueda señalarte, juzgarte y mandarte otra vez a la vida que llevabas antes. No puede venir nadie, ni siquiera el mismo diablo, nadie. ¿Por qué? Porque Él ya te limpió, Él ya te lavó, Él ya te liberó, Él ya te redimió, Él ya te dio vida eterna. Hoy tú estás ahora del otro lado. Tú eres uno en espíritu con Cristo Jesús. Tú eres carne de su carne, hueso de su hueso. Tú eres su cuerpo y estás sentado con Él en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este es el Evangelio de las buenas nuevas de Cristo. Esta es la doctrina de Cristo. Este es el Evangelio de la gracia. Y por eso es tan importante que tú aprendas y conozcas que el corazón de Dios es bendecirte. Que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien para ti y no de mal. Lo que Dios quiere es que tú seas bendecido en esta vida, que tú seas prosperado. Por eso es que Él dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús.